tardes, ¿cómo están? Les habla Enrique Blanco y bueno, hoy vamos a iniciar el tema 4, que el tema 4 comprende muchos temas, muchos subtemas, y porque habla de los componentes del proyecto. Y como componentes del proyecto de arquitectura paisajista, bueno, hay muchos. Uno de esos grandes componentes es la vegetación. Quisimos empezar por ese, vamos a decir así, porque es como el más esperado por ustedes, me imagino, y ya que los otros subtemas que vamos a ver, como la topografía, como es el riego, el drenaje, la iluminación, etcétera, son temas que de repente, desde el punto de vista constructivo, ustedes a lo mejor han tenido alguna experiencia con él. Sin embargo, a lo mejor con la vegetación es donde está, digamos, ese punto de, vamos a decir así, de menor experticia, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, dentro de este tema 4 vamos a ver el tema 4.1, yo lo he llamado 4.1, que se refiere al de la vegetación, ¿no? Entonces, he escogido para esta primera presentación la clasificación de la vegetación. En esta presentación que vamos a ver hay una introducción a la clasificación de la vegetación para entender cómo se llama, ¿okay? Porque lo primero que tenemos que saber con ella es cómo se llama, cómo encontrarla, cómo está agrupada, etcétera, etcétera, para después entrar en su uso, pues, o en la búsqueda de cómo podemos buscar una vegetación adecuada para un lugar determinado. Entonces, por eso he querido empezar por quizás es lo más general y ir de lo general a lo más específico. Al final vamos a ver dos llamados a otras presentaciones que les hice, que es la vegetación en un vivero y la vegetación en un proyecto, ¿okay? Para que veamos las diferencias entre unas y otras. Pues eso puede ser también, digamos, un punto de incógnita. ¿Cómo yo busco esta planta que mide 4 metros en un vivero que a lo mejor la tienen de 50 centímetros y cómo la identifico? Entonces, bueno, empecemos por la clasificación de la vegetación. Entonces, bueno, para la clasificación de la vegetación entramos a unas nociones básicas sobre los reinos animales, el reino vegetal, ¿ok? Y los otros reinos que existen y que quizás desde que, vamos a decir, estudiamos inicialmente la biología hasta ahora, han variado un poco, ¿no? Entonces tenemos el reino animal, el plantae o el vegetal, ¿okay? El fungi, que se refiere a los hongos. Eso lo pueden ver aquí permítanme, perdón, déjenme marcarles aquí, estoy leyendo esta columna, ¿ok? El reino cromista y el protozoo, ¿ok? Estos son, digamos que, vamos a decir, una clasificación de reinos aceptados según la clasificación de Cavalier-Smith. O sea, ¿cómo se lee este cuadro? Aquí están, digamos, los grandes clasificadores que han tenido que ver con los nombres de clasificación de plantas y animales y los reinos que ellos han llamado, ¿no? Entonces, el primero de los reinos era, si empezamos por Linneo, que quizás es la mayor referencia que nosotros vamos a tener en la clasificación de la vegetación. Él trata dos reinos, ¿no? Y trata los animales y las plantas. Los otros reinos no los trata, pues. O sea, simplemente él considera que solo hay dos. Eso fue en 1735, para que veamos. Y Linneo, hasta hoy en día, es uno de los, vamos a decir así, de los biólogos que ha podido clasificar más cantidad de vegetación, porque por supuesto fue el primero que empezó, fue el primero que buscó un método para clasificarla y por supuesto su huella es mucho más profunda que los demás. Entonces, así de dos reinos pasamos a tres reinos como Haeckel, ¿ok? Haeckel, que era un ecologista, entonces, o el que, digamos, confeccionó que la ecología era una ciencia, y entonces él habló del reino animal, el reino vegetal o el plantae, que lo llamó,
y el reino protista, que era de aquellos organismos menores que no se veían a simple vista, ¿no? Y así varias personas desde ese entonces, desde el siglo XVIII, Linneo, XIX, Haeckel, hasta nuestros días, fueron tratando de darnos una explicación justamente a cómo podemos clasificar a los seres vivos, ¿no? ¿Y por qué nos interesa esto? Bueno, porque las plantas son unos seres vivos y tenemos que saber cómo se clasifica, ¿no? Por eso recurrimos desde siglo XIX hasta hoy en día con Cavalier-Smith, ¿okay? Que ellos nombran 2 imperios y 6 reinos, ¿okay? Entonces, bueno, que es, digamos, la forma más moderna en que se ve esto, ¿no? Todos son aceptados, todos tienen una razón de ser, y para nosotros el tema principal, como ustedes ven, de la vegetación hasta las plantas que vienen en esta fila, no ha sufrido grandes modificaciones, o sea que están fácilmente ubicables estos seres vivos. Aquí podemos ver esa clasificación de los 5 reinos, ¿ok? En forma de gráfica, ¿okay? Donde nosotros al final tenemos como 3 grandes grupos arriba, que son las plantas, los hongos y los animales, ¿okay? Y abajo tenemos los protistas y los móneras, ¿okay? Entonces, esa es la clasificación de los 5 reinos, pero digamos que los 3 principales son estos que vemos en este momento. Por lo tanto, lo primero que tenemos que saber es que los hongos no son plantas, son otros seres vivos, son diferentes y por lo tanto puede ser, vamos a decir así, de alguna manera alimentarse de las plantas, que es en parte lo que sucede en la vida real, ¿no? Son unos animales que pueden llegar a ser microscópicos y afectan tanto a animales como a plantas. De aquí pasamos a esta clasificación de Linneo en que se establecen, en primer lugar, la vida, ¿okay? El dominio, el reino, que era lo que estamos conversando hasta ahora. Estamos hablando de 3 reinos, vamos a quedarnos con el tema de los 3 reinos, o 2 imperios y 5 reinos. Después de eso viene la división en filos, ¿okay? En clases, en órdenes, en familia, en género y en especie. Lo que nosotros vemos con una planta cuando, no sé si se acuerdan que yo les he mandado algunas plantas por el chat, y cuando les doy el nombre, por ejemplo, les di la primera que apareció, creo que fue la Dracena marginata. Estamos hablando del género y de la especie, ¿okay? Entonces, estamos hablando en esta línea. No estamos adentrándonos todavía hacia abajo. Luego veremos los géneros, las familias, etcétera, etcétera, ¿okay? Así distinguiremos los arbustos de las palmas o de los árboles, etcétera, ¿no? En función de otras grandes divisiones previas a la de la especie. En este gráfico que nosotros presentamos a continuación, vemos parte de esa secuencia jerárquica para clasificar las plantas, ¿no? Tenemos el reino, que es el reino plantae o el reino de las plantas, ¿okay? Y las divisiones de ese reino. Entonces, ustedes pueden ver aquí cada una de estas divisiones y subdivisiones que él tiene, ¿okay? Si podemos leer algunas, son, por ejemplo, las plantas terrestres, es una de esas grandes clasificaciones, por supuesto. Tenemos plantas terrestres y plantas acuáticas. Las plantas que viven bajo el agua, o sea, en ríos o en el mar, son diferentes a las que viven en tierra. Entonces, sería una primera división. Hay plantas microscópicas, como son las algas multicelulares, ¿no? Las que vemos aquí en las primeras de cambio de los elementos que vamos a ver así. Entonces, aquí vemos las glaucofitas, las algas rojas, ¿okay? Y luego vienen las plantas verdes. Y esas plantas verdes, bueno, se dividen nuevamente y tienen otra serie de divisiones, hasta una gran división de las plantas terrestres con las plantas acuáticas y de las plantas vasculares, ¿okay? Luego habrá división entre las plantas con semilla y sin semilla, por la forma de reproducirse, y después vendrán las divisiones entre las plantas monocotiledóneas y dicotiledóneas. Por eso hay una gran
diferencia entre unas plantas y otras desde el punto de vista biológico, ¿okay? O desde el punto de vista de clasificación botánica. Aquí está la continuación de ese cuadro de división jerárquico, ¿okay? Aquí vienen todo lo que habíamos hablado, parte de lo que habíamos hablado de las plantas vasculares, ¿okay? Y donde vemos en las plantas terrestres, estas son las que conocemos en nuestro día a día, ¿okay? Y vemos las familias o las grandes familias de cada uno de ellos. Bueno, finalmente lo que es de mayor interés desde el punto de vista de la arquitectura paisajista o los conocimientos de vegetación o de botánica que debe tener un arquitecto paisajista es saber de aquí esta clasificación de aquí en adelante, ¿no? Que son la clasificación de las plantas en no vasculares y vasculares. El que sean vasculares o no vasculares quiere decir, en el caso de las vasculares, son las que tienen la raíz, tallo y hojas que permiten transmitir los alimentos hasta toda la planta, mientras las no vasculares carecen normalmente pueden carecer de cualquiera de las tres, pero normalmente carecen de tallo y de hojas, ¿no? Y entonces hacen sus funciones de respiración, fotosíntesis iguales las dos, pero una la hacen a través de las hojas y la otra la hacen a través directamente de unos estomas localizados en sus talluelos, pues, por decirlo de alguna manera. Las plantas vasculares se van a distinguir en las que tienen semilla y las que no tienen semilla, ¿ok? Entonces las que no tienen semilla, entonces simplemente, por ejemplo, van a ser los helechos, ¿no? Que traen su forma reproductiva o la forma de reproducirse en una especie de esporas que están localizadas sobre las hojas. Y las plantas con semilla son aquellas que pueden presentarse bien directamente en la planta o bien a través de la aparición del fruto, de la flor y el fruto, ¿okay? Entonces, de ahí van a derivar su diferente nombre, gimnosperma o angiosperma. Angiospermas son aquellas que tienen fruto, por ejemplo, un mango tiene un fruto, una palma sagú no tiene un fruto, sino que tiene directamente su semilla expuesta, ¿okay? Y las que no tienen semilla, por ejemplo, los helechos que ustedes habrán notado, en algunos helechos que por detrás tienen como unas manchas marrones, que no es nada que les pasa y que les aparece en determinados momentos del año en demasía, pues, y es justamente el momento de la reproducción. Por eso aparecen esas esporas o semillas, ¿okay? Vamos a llamarlo entre comillas semillas, su forma reproductiva. Ok, aquí tenemos entonces una explicación de lo que son las plantas no vasculares, ¿okay? Como normalmente son los musgos, ¿okay? Una forma característica que ustedes pueden encontrarlos, visualizarlos, ¿okay? Y la importancia que el musgo tiene en la protección de la humedad sobre el suelo, etcétera, etcétera, ¿okay? Y la siguiente explicación habla sobre las plantas vasculares, en este caso sin semillas, ¿okay? Como están representados las formas más antiguas que existen en el planeta de plantas, ¿no? Como son los helechos, ¿okay? Aquí vamos a hablar de las plantas que tienen, vamos a decir así, un nivel de evolución mucho mayor, como son las plantas gimnospermas y angiospermas, o sea, aquellas que tienen semilla o que se reproducen a través de una semilla, y que para nosotros puede ser o nos ha podido ser indiferente hasta este momento que vayamos a conversar, ¿no? Las gimnospermas, hay unas 750.000 especies, una gran cantidad de plantas. Son las plantas que poseen las semillas desnudas directamente, no tienen ninguna protección, como en algunos casos lo establece el fruto, que las semillas están dentro de un fruto. Póngase usted nuevamente el mango, una manzana, una pera, sus semillas están protegidas por algo que se llama fruto y aparece algo previo a ese fruto que es la flor, ¿no? Entonces estas son, digamos, las especies más avanzadas desde el punto de vista de evolución. Nosotros podemos encontrar entre las gimnospermas, por ejemplo,
los arces, los cipreses, las araucarias, las palmas sagú, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, si llegamos ahora a la otro tipo de planta, que son las angiospermas, que son aquellas que tienen las semillas protegidas por un fruto, entonces vamos a encontrar, por ejemplo, 4 menciones que tenemos aquí arriba, como son el de la Onis regia, la Podranea ricasoliana, conocida como cortina, el de Onis, el flamboyán lo tiene entre paréntesis, el trigo, ¿okay? Es la tercera, y la Washingtonia. Fíjense ustedes que todas estas plantas tienen la característica, ¿verdad?, de ser angiospermas. Unas son monocotiledóneas y las otras son dicotiledóneas. ¿Qué cantidad representan de plantas de la especie? Bueno, un tercio de las otras plantas son, de las gimnospermas, son las angiospermas, 235.000 especies. Habíamos hablado, el otro eran 700 y tantos mil especies. Algunas de ellas tienen un sistema reproductivo sexual, ¿okay? Dentro de la flor hay partes masculinas y femeninas, o hay flores masculinas, flores femeninas, poseen fruto y las semillas que se encuentran protegidas dentro de él. ¿Okay? ¿Por qué es esto? Bueno, para garantizar su supervivencia, ya que algunas de ellas se las comen los pájaros o los animales, y simplemente la semilla, al desecharse, puede de alguna manera todavía funcionar su propiedad reproductiva, ¿no? Las angiospermas a la vez se pueden clasificar en monocotiledóneas y dicotiledóneas. Estos son 65.000 especies contra las dicotiledóneas, que son 170.000 especies. Estos son una sola almendra o 2 almendras. En el caso de, por ejemplo, ustedes se acordarán de toda la vida de las caraotas y el ejercicio de las caraotas, que se abría y dentro tenía un embrión. Esa es una planta dicotiledónea porque tiene 2 cotiledones. ¿Okay? Esos almendras, especies de almendra que envuelve a la plántula, a un no plántula, ¿no?, sino a ese pequeño organismo que se encuentra ahí, es su alimentación mientras se reproduce, ¿no? Mientras crece, y vamos a decir así, en el suelo, o crece en el agua, o crece en una superficie donde tenga las propiedades adecuadas. ¿Okay? Entonces, mientras tanto, se alimentaría de esa especie de almacenaje que le ha provisto la planta para poder garantizar su subsistencia, ¿no? Aquí hablamos de las monocotiledóneas, ¿okay?, y de las dicotiledóneas, ¿no? ¿Cómo podríamos distinguir las hojas de uno y las hojas de otro? ¿Okay? Como habíamos hablado, lo primero es expresar que una tiene un cotiledón y la otra tiene 2 cotiledones. Después, que las monocotiledóneas tienen la nervadura paralela, mientras que la otra la tiene ramificada. Entre eso también las podríamos distinguir. Como las dos son vasculares, las monocotiledóneas tienen los haces vasculares esparcidos, o sea, los sitios por donde fluye el alimento los tiene esparcidos en toda la sección transversal, mientras que en el otro están dispuestos en forma radial. ¿Okay? ¿Qué otra cosa podríamos hablar? De las flores. Las monocotiledóneas normalmente tienen 3 o múltiplos de 3 pétalos, mientras que las dicotiledóneas son 4 o 5 de las que aparecen. ¿Okay? Entonces, otra de las características es el polen, ¿okay?, que más, por supuesto, para nosotros es difícil de percibir, que uno tiene un poro, y las dicotiledóneas tienen hasta 3 poros, para justamente cuando las podemos observar al microscopio. ¿Okay? Bueno, pasamos ahora de nuevo, vamos a tomar la clasificación jerárquica que habíamos establecido antes, cuando habíamos empezado a hablar justamente de lo que era el reino de las plantas. ¿Okay? Pasamos a hablar de los filos o divisiones y las clases que podemos encontrar entre cada una de ellas, y a qué se obedece toda esta clasificación que le han dado los científicos. Esto es lo que se llama una clasificación científica,
y que se aplica tanto a plantas como a animales, ¿no? La clasificación científica. El primero que lo hizo, para recordarlo nuevamente, fue Linneo, Carlos Linneo, en el siglo XVIII, y desde entonces los biólogos han venido readaptando esas primeras clasificaciones que hicieron algunos botánicos o cientistas en función de nuevos hallazgos con nuevas herramientas que existen hoy en día para lograr lo que es la taxonomía biológica, la taxonomía vegetal en este caso. ¿Okay? Entonces, nosotros nos vamos a encontrar cuando nos hayamos aprendido el nombre de algunas plantas que de repente les surge que les han cambiado el nombre. Y esto justamente porque los científicos, los biólogos, los botánicos, están siempre en búsqueda de el origen exacto de cada una de las plantas y de cómo esas plantas se organizan en función de familias, de órdenes o de géneros. ¿Okay? Eso que dice, bueno, en estos momentos ha habido un gran movimiento, ¿okay? A través de la búsqueda del genoma, ¿no? Entonces estos nuevos hallazgos sobre el genoma que han ayudado en la clasificación de los animales muchísimo, también en las plantas, y por eso algunas de las plantas dicen, no, bueno, esta planta ya no se puede llamar tal. El araguaney, por ejemplo, se le ha cambiado últimamente el nombre. Entonces, ¿por qué se le cambia el nombre? Porque el nombre que tenía antes no se asocia a esa familia, sino a una nueva familia. Entonces, por eso se les cambia el nombre. A pesar de que puede ser que el segundo nombre, o sea, estoy hablando del primer nombre, es el que se les cambia. Y el segundo nombre, que es un nombre acompañante, ahora lo vamos a ver, por ejemplo, se conserva en algunos de los casos. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, porque algunos de esos segundos nombres se hacen en función de el descubridor, vamos a decir, el nombre y el apellido de la planta. El apellido se le da a lo mejor a la persona que lo ha clasificado, que lo ha descubierto, que ha trabajado con él, o ha sido un personaje muy notable en el campo, ¿okay? De las ciencias. Por ejemplo, hay un Philodendron que es el Philodendron burle-marcy, que se le ha puesto ese segundo nombre, por decir de alguna manera, en honor a Roberto Burle Marx. Y así hay muchísimos de estos nombres que son mención honorífica a algún personaje notable. ¿Okay? Este origen de la nomenclatura, como les había adelantado, fue establecido por Linneo, Carlos Linneo, en 1753, y propuso una clasificación jerárquica de las especies según las características físicas que tenían. Hemos hablado hasta ahorita de que, bueno, hay plantas que son vasculares y no vasculares, hay plantas que son monocotiledóneas o dicotiledóneas, hay plantas que tienen flores, ¿verdad?, de 3 pétalos, y otras que tienen flores de 5 pétalos. Entonces, en función de esas características se van armando las familias de estas plantas y se van agrupando. ¿Okay? Entonces, por eso él establece esa primera clasificación que hasta hoy en día permanece y es universal. Esto quiere decir que en Caracas y en Nueva Delhi y en Moscú, el tamarindo, la planta tamarindo se llama Tamarindus indica. ¿Okay? Y L por Linneo, ¿no? Se le pone simplemente la L porque tiene tantas plantas Linneo como clasificador que simplemente se resume en la L. Otras plantas van a tener, lo veremos más adelante, van a tener el nombre del clasificador o el nombre de la persona sobre la cual, vamos a decir así, se redescubrió o se formalizó la nueva familia de la que estamos hablando, ¿no? Se renombró, por llamarlo de alguna manera. ¿Okay? Entonces, este sería el primer ejemplo que yo les pondría, que es ese Tamarindus indica que traemos de la lámina anterior. Fíjense cómo está escrito, es Tamarindus indica L, punto. ¿Okay?
¿A qué corresponde todo esto? El nombre de ese tamarindo no es tamarindo. En otro lado se podrá llamar, en la India puedo apostar a que no se va a llamar tamarindo, o en Moscú, si lo conocen. Pero universalmente se le va a conocer como Tamarindus indica porque es un nombre. Linneo adoptó el latín para facilitar este nombre, que era un idioma, vamos a decir así, antiguo, muy conocido, respetado, etc. Entonces él adoptó el latín para nombrar a las plantas, y desde ahí entonces, bueno, esa ha sido la tradición. Fíjense ustedes que yo lo he tomado en el rectángulo completo, ¿ok? Y este nombre todo completo, Tamarindus indica L, es el nombre de la especie, ¿ok? El Tamarindus es el género, ¿ok? Género. Puede haber otra planta de tamarindo que en vez de ser indica es Tamarindus, por decirle de alguna manera, androis, ¿ok? Tamarindus androis. Entonces, ¿qué se distingue el Tamarindus indica del Tamarindo androis? Que a lo mejor el androis tiene la flor blanca, dan la misma fruta o una fruta más pequeña, más redonda, igualmente un sabor muy parecido, pero simplemente el androis ya no es la misma especie. Es el mismo género, porque ambos se llaman tamarindo, pero no es la misma especie, ¿ok? La última letra que va en mayúscula es el nombre del taxónomo. O sea, el taxónomo en este caso fue Linneo, Carlos Linneo. Entonces, como fue el primero, es el que más especies tiene clasificadas, simplemente se resume y se pone la L en mayúscula. Normalmente a la planta no se le pone el nombre del taxónomo. Cuando estamos en la literatura, vamos a decir así, más o menos formal, ¿okay? Se puede omitir el nombre del taxónomo. Entonces simplemente se llama Tamarindus indica, ¿okay? Y el segundo nombre se llama epíteto o característica, ¿okay? Ese es indica en este caso porque él proviene de las Indias, de la India, de una planta originaria de la India, por eso es indica, ¿okay? Si hubiese un tamarindus americano, a lo mejor se llamaría tamarindus americanos o americanae, ¿okay? Por decir de alguna manera, tratando de usar la lógica de la clasificación. Entonces, ¿qué otra cosa vemos en este nombre? Bueno, vemos que la primera palabra viene en mayúscula y la segunda palabra viene en minúscula. Y así es como se escribe el género en mayúscula y el epíteto en minúscula. Y siempre es así. ¿Okay? Siempre es así. No se acentúa porque en latín los acentos no son igual que en castellano ni en inglés. Entonces se omiten los acentos. Entonces tamarindus, mayúscula, indica el género y el epíteto. Y este es el nombre que la vamos a encontrar en, bueno, vamos a decir así, cualquier vivero o cualquier lugar o en cualquier informe que se pueda hacer, bueno, podemos mencionarla como Tamarindus indica. Lo lógico sería ponerle el nombre del taxónomo, pero bueno, vamos a decir así que esto para las formalidades, trabajo de investigación, etcétera, sí sería importante llevarlo. Entonces aquí tienen, por último, lo que es el árbol de Tamarindus indica, las flores y el fruto, que son estas bayas que tiene, ¿okay? Y las hojas que las vemos aquí, ¿okay? Que son opuestas, son pequeñas, etc., ¿no? Aquí vemos otra forma de, no otra forma, sino una variante nueva en la clasificación. ¿Qué ha variado? ¿Ha variado que no es el latín? No, sigue siendo el latín. Lo que está en el recuadro, ¿cómo se llama? Género. Perdón, lo que está en el recuadro en el recuadro total se va a llamar especie, es el nombre completo de esta planta, ¿okay? Y el género es la Dracaena o Dracena, ¿okay? Como le decimos en forma coloquial. La forma, el nombre científico, que es esto a lo que nos estamos refiriendo, viene en latín, y el nombre común o nombre vulgar, ¿okay? Es el nombre de acuerdo a la localidad donde estemos. En Maracaibo esto se va a llamar diferente a como se llama en San Cristóbal y diferente a como se llama en Caracas. Por ende, en Estados Unidos se va a llamar también diferente. Pero siempre, en todos los lados, se le va a conocer como Dracena fragans. Ok.
Esta Dracena fragans tiene su género en Dracena y fragans en su epíteto. Va a tener también su taxónomo, el taxónomo de la especie, en este caso es Kerr Warhol, ¿ok? Y luego, aparte de eso, que fíjense ustedes que es más complicado porque viene completo el nombre, ¿ok? Aparte de eso, tiene algo que se llama aquí var. Este var es un sufijo que indica la variedad de la especie. ¿Por qué? Porque esta especie y esta especie se llaman Dracena fragans Kerr Warhol, ¿ok? Pero esta que tenemos a la derecha, que tiene líneas verdes en los extremos y el medio amarillo, ¿verdad? Va a ser una variedad de la originaria, que era esta, y se va a llamar Masangiana, ¿ok? Entonces, el nombre de la planta que está a la derecha es Dracena fragans Kerr-Howell var Masangiana, ¿ok? ¿Y quién dijo que era Masangiana? Ort, ¿ok? Es el taxónomo de la variedad. Si omitimos los taxónomos, entonces estas plantas se llaman Dracena fragans, esta que tenemos acá, que es la verde, que es la originaria, por decirlo de alguna manera, y esta, que viene con el amarillo, es la Dracena fragans var Masangiana, ¿ok? Esto es lo que en Caracas lo llaman palo de Brasil o palo de la felicidad también, algunos de ellos, algunas personas. Y lo que se distingue justamente es la aparición de esas vetas, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que el nombre se puede complicar cuando se trata de una variedad o una subespecie, ¿ok? O un cultivar, como podría ser de otra manera, que es un cultivar, es una planta a la cual el horticultor ha manipulado su genética para obtener otra planta con la misma base, pero que simplemente tiene una característica diferente. Por ejemplo, podría ser si esta le sacan la línea esta blanca, en vez de amarilla sale blanca, ¿ok? O sale roja, ¿ok? Ha sido manipulada, entonces un cultivar, en este caso. Estas son las familias más comunes que nosotros nos podríamos encontrar, ¿ok? De plantas, ¿ok? En un proyecto de paisajismo. Esto ni siquiera son las plantas. De estas plantas, fíjense ustedes, puede ver dentro de ellas a lo mejor 1 millar de subespecies. Por ejemplo, las orquídeas. Las palmas están todas agrupadas aquí en lo que es la familia Aricacea, ¿okay? Que son las palmas. O sea, imagínense ustedes todas las cantidades de palmas que tenemos y las variantes, las variedades de esas plantas. Entonces aquí esta familia está representada en este cuadro como una de las cosas que nosotros normalmente podemos manejar o podemos llegar a manejar. Hay otras familias, así como están las palmas, ¿okay? Hay otras familias, por ejemplo, las ninfáceas, que son esas plantas acuáticas que tienen las raíces en agua, pero que ellas flotan, ¿okay? Que a lo mejor conocemos son 5 o 6 especies únicamente, ¿no? ¿Okay? O las anacardiáceas, por ejemplo, donde está el anacardo, el merey, por ejemplo, eso es un árbol, ¿ok? Y constituye una familia porque hay varios árboles pertenecientes a la misma familia, ¿no? Entonces, así como tenemos las sesalpináceas, que son las leguminosas, o son las cactáceas. Ustedes, si tienen memoria de todos los cactus que habrán visto en imágenes, podrán ver que son cientos y cientos de ellas, o las gramíneas, por ejemplo, o las euforbiáceas, ¿okay? Que están representadas aquí, la flor de Navidad, el papagayo, está representado el cactus de Canarias, la euforbia láctea, ¿okay? Las musáceas que están representadas aquí, por ejemplo, los plátanos, los cambures, etc., ¿no? Entonces, dentro de todo esto que nosotros tenemos aquí, tenemos una gran variedad de especies, ¿okay? Simplemente estas son las familias
y dentro de esas familias habrá una subespecie. Yo no pretendo que ustedes se las aprendan ni nada, pero que sepan de dónde se originan los nombres de cada una de ellas y cómo ustedes la pueden buscar en un libro. Ustedes van a buscar si hay una literatura que está organizada por familias, entonces ustedes quieren buscar una planta, una palma, entonces en vez de buscar, no sé, el dátil, quieren buscarlo. Entonces, en vez de buscar el fénix por la P dentro del libro, van a tener que buscar primero las arecáceas y dentro de las arecáceas van a conseguir el fénix. ¿Okay? Es un poco también para que ustedes puedan localizar y ubicar la información. ¿Okay? Más que nada esto es un manejo de la información de todo esto. No es para que lo memoricemos, es simplemente para que lo tengamos en cuenta de la gran diversidad de familias. Estas son las familias que encontramos en las plantas que normalmente nosotros usamos. Fíjense, estas son las que normalmente nosotros usamos y por eso le puse que son las más comunes. Puede haber otras que no haya puesto yo aquí en este lugar, ¿okay? Porque simplemente no sé, no me dio porque era de las más comunes que podíamos usar. Otra persona podría decir, no, pero yo uso muchísimo otra familia de esto y no está ahí puesta. Bueno, fíjense, aquí aparece la familia de las musáceas, ¿okay? Que la mencionamos en la diapositiva anterior y mencionamos que dentro de ellos podrían aparecer los plátanos, pero también aparecen dentro de todo esto las heliconias, ¿no? Yo les puse simplemente una lista corta de las diferentes especies de heliconia que podemos encontrar y al lado derecho tienen una foto. Fíjense ustedes que cada una de ellas se va a distinguir básicamente por la foto de la flor, es una forma de la clave, pero también por la hoja. La hoja puede ser diferente, la hoja puede tener una vena más roja, puede ser más ancha en un caso que en el otro, puede ser más larga en un caso que en el otro, etcétera, ¿no? Pero básicamente cómo se distinguen es por la flor, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la Heliconia acuminata, la Vijay, la Caribia, la Episcopalis, la hirsuta, la imbricata, la latispata, la marginata, la Mariae, la Platyspakis, la Citacorum, la Revoluta, la Rostarata. Esta entre una gran cantidad. Fíjense ustedes que cada una de ellas le hemos puesto el taxónomo, hay unas 3 o 4 de Linneo y hay otro que aparece más de una vez, por ejemplo Griggs, Baker, entonces que son de repente botánicos que se han dedicado a estudiar ciertas familias más que otras, entonces pueden aparecer mucho más en, digamos, unas especies que en otras, ¿no? Pero esto simplemente para que veamos qué cantidad de heliconias podemos encontrar. Cada una de estas que ustedes ven ahí, yo les diría que básicamente todas esas se usan, ¿ok? Dependiendo de la localidad donde tú estás. Vas a encontrar unas más, unas menos, unas son pequeñas, otras son muy altas, entonces puedes hacer juegos de altura con ellas, juegos de color también. Como son plantas de corte, puedes tener 2 o 3 variedades para tener flores de corte dentro de una casa que tenga un buen jardín, etcétera, etcétera. Estas son, como les digo, las musáceas. Si agarráramos cualquiera de las otras familias, podríamos hacer el mismo ejercicio. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de la vegetación que nosotros podemos encontrar, ¿no? Yo les voy a poner a ustedes primero algunas fotografías de vivero, de las plantas que podemos encontrar en vivero, cómo las encontramos, y fíjense ustedes cuando estén viendo esta presentación, el lugar donde ellas están colocadas, ubicadas, si tienen sol, no tienen sol. Eso es una de las cosas importantes que ustedes tienen que ver, porque en la formación de la planta tiene que ver mucho las condiciones de vivero. Y luego vamos a ver las plantas usadas en proyectos, cómo se pueden combinar en proyectos sobre los cuales hemos tenido la experiencia propia pues, de usarlos, y de hecho están colocadas en fotos de proyectos trabajados por nosotros. Pues.
Estas son las plantas como las podemos encontrar en un vivero. En un vivero podemos encontrar las plantas que no reciben agua, por ejemplo, o reciben agua. Esto puede tener una cubierta plástica o puede no tenerla. ¿Por qué aparece o no aparece lo de la cubierta? Bueno, porque puede ser que nosotros estemos protegiéndolas de la temperatura exterior. O sea, por ejemplo, afuera hace mucho frío, las tratamos de tener como en forma de invernadero, o sea, a una cierta temperatura. No deseamos de repente cuando hay época de lluvia que todos los días le caiga agua porque pierde la flor. Cuando la planta recibe mucha agua, produce poca flor, se dedica al crecimiento. Entonces a nosotros lo que nos interesa cuando tenemos este tipo de vamos a decir así, de experiencia de vivero, lo que nos interesa es vender plantas con flor. ¿Por qué? Porque la gente le busca plantas con flor. No, oye, llega una persona, yo quiero unas plantas con flor. Bueno, aquí está esta verde que le va a florear. Bueno, pero ¿por qué no tiene flor? Bueno, porque es que no tiene flor ahora porque ha llovido mucho, entonces no la quiero. ¿Me entiendes? Entonces es cuestión de un marketing que puede tener el vivero con este tipo de cubiertas. Puede ser que esté a cielo abierto. Hay unas que están arriba y unas abajo porque unas cuelgan y las otras no tienen la capacidad de colgar, sino que crecen verticalmente, mientras que otras son colgantes. Entonces por eso de repente puede haber unas arriba, unas abajo, unas que están más en el centro reciben más sol, las que están más en los lados reciben menos sol porque están protegidas por las que están más arriba, que las que están más arriba sí reciben más sol. Por lo tanto, las de más arriba de todo deben recibir, esas colgantes deben ser plantas de pleno sol, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver aquí unos ejemplos de eso que les estaba hablando. Bueno, entonces estas serían algunas de las imágenes, que algunas vamos a pasar más rápido que otras porque son bastantes y no quiero tomar mucho tiempo con ustedes, en el sentido de que no los quiero entretener, pues, aunque esto es fascinante. Esta sería como que la entrada a un vivero donde él a lo mejor está rodeado o tiene su lindero, vamos a decir así, sembrado de las especies que él se especializa. En este caso era un vivero que tenía muchas palmas y por supuesto todo ese perímetro va a estar cubierto de palmas. ¿Por qué se hace esto? Bueno, porque ese perímetro se vende, pues, vamos a decir así, a las personas que quieran adquirir especies grandes. Bueno, ahí ya tienen especies grandes como estas que tenemos aquí, estas livistonas, o podrían tener roestoenas, o podrían tener otras especies que quisieran adquirir en un formato grande, pues. ¿Okay? Entonces, es una de los recursos que tiene el vivero. Y luego, dependiendo de su tamaño, tú te podrás ir paseando en un carrito eléctrico, ¿no? Okay. Por sus instalaciones, porque a lo mejor está a pleno sol, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver la particularidad de cómo se organiza. Bueno, entonces aquí tenemos, digamos, una imagen del vivero en el cual vemos una calle de servicio, en este caso está revestida en gravilla. No se usan muchos recursos de pavimentación en los viveros, normalmente son este tipo de materiales de fácil obtención, de cantera, por ejemplo. Y vemos que en este vivero están marcados dos cosas. El camino de acceso o la vía de acceso por la cual pueden entrar bien los carros eléctricos que hacen el recorrido, o bien, ojo, los carritos también pueden ser, estos carritos de golf también pueden ser de gasolina, pero estamos hablando en teoría de los deseables que fuesen eléctricos, o el camión que va a hacer el transporte y tiene que cargar un montón de plantas de estas. Si es para una o dos plantas, estos carritos tienen la capacidad de cargar media docena de plantas fácilmente si es un particular. Si no, entra un camión ya a una velocidad bastante moderada y se carga completamente. Vemos una zona de pleno sol o de crecimiento de pleno sol, donde están representadas, por ejemplo, estos hibiscus, que son los conocidos como cayenas, y los crotos, tanto los crotos estos de color, que son los codieum, ¿okay? Igual que estos codieum que son verdes con manchas amarillas, y luego vemos esta zona que es de sombra, donde supuestamente están las plantas que
toleran menos el sol fuerte, ¿okay? O necesitan unas horas de sol más moderadas o necesitan una intensidad de radiación diferente a las plantas de exterior, pues, ¿okay? Entonces, vamos a seguir el recorrido. Aquí tenemos esta zona, digamos este lote, donde en todo este lote son hibiscus de diferentes formas. Hibiscus de los que se usan para hacer cercas, hibiscus, este es el simple, tenemos el hibiscus híbrido, que son de flores dobles, etcétera, etcétera. Y cada uno está organizado por lotes porque de repente a este vivero llegan y piden 800 plantas de hibiscus. Entonces, bueno, es más fácil recolectarlas si están todas juntas, ¿no? Además también por temas de mantenimiento, aplicación de fertilizantes y todo eso, normalmente las plantas se agrupan por especies. Aquí vemos otra donde está representada, por ejemplo, la chaflera arborícola y está al lado una fila de palmas, ¿ok? También, y otra fila de arbustos. Entonces hay como una alternancia de todas estas especies, ¿ok? En este que está bajo cubierta, bajo la tela, ¿ok? Fíjense ustedes que aquí lo que tenemos son plantas que no les gusta muchísimo el sol, les gusta el sol, pero no el sol directo radiante durante las 8 o 9 horas de exposición que pudiese tener. Estos son las citaeas, los famosos helechos arbóreos. Aquí vemos ya no un acceso para este vehículo, sino un acceso para el personal, el cual el personal tiene que entrar en estos sitios y uno, les sirve para mantenimiento y dos, les va a servir para sacar y entrar plantas a estos lugares, ¿no? Y como ustedes ven, los accesos están organizados en plantas similares, o sea, son filas de plantas similares. Aquí lo vemos más específico, estos caminos son a lo mejor o de laja o usan también un geotextil impermeable para que justamente no crezca maleza desde el suelo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos unas filas en dos tamaños. Estos son dos tamaños, tienen dos potes diferentes, van a tener dos precios diferentes de estas plantas. Estas son las brainias, que se conocen con el nombre de carnaval, pues carnaval de Venecia, ¿ok? Entonces, así tenemos la organización de este vivero, ¿okay? Esta es otra forma en que está hecha digamos en sectores por plantas, ¿okay? Y que de repente se les pone una planta mayor, digamos, como atractivo o como para llamar la atención de cada una de ellas, ¿okay? Nuevamente aquí, en este caso son bugambilias de diferentes tamaños, ¿okay? Y a medida que ellas van creciendo simplemente se van desplazando y repoteando, ¿okay? Aquí ustedes las ven simples cuando ya han enraizado y están en pleno crecimiento, y en este lado ya las ven medio desarrolladas, una altura moderadamente, vamos a decir mediana, no son muy altas, pero ya se les pone una especie de tutor que es como esta U que ellas tienen para que se apoyen, ¿ok? Y las ayuden en su crecimiento. Aquí ya las tienen ustedes, las pueden visualizar más grandes. Estos, por ejemplo, son cuando tenemos plantas solitarias, entonces se le deja el entorno a veces libre para poder apreciarlo en el caso de alguna especie particular. Estas bajo cubierta, fíjense que esta cubierta es menos densa que las anteriores, o sea, esta tela que compran en el vivero, que se usa para muchas cosas, tienen, vamos a decir así, tamices diferentes, por lo tanto dejan pasar más o menos luz. En este caso tenemos, por ejemplo, las de heliconia, que son plantas de sol, pero aquí están moderando la incidencia de la radiación justamente para propiciar el crecimiento y la floración. ¿Okay? Entonces tenemos diferentes especies nuevamente por filas, ¿okay? Y esto es una estructura muy simple, son unos postes de madera, ¿verdad? Que tienen unas guayas de acero inoxidable, en este caso cruzándolas, ¿okay? Como una red, y luego sobre ella descansa la tela, y la tela va cosida a estas guayas. Aquí tenemos otro ejemplo en la misma aplicación, es el mismo grano de tamiz, vamos a decirlo así, y están las diferentes plantas que están aquí. Esta
Malla también ayuda a mitigar el impacto del agua cuando cae, ¿no? Cuando cae, o si cae granizo, si es la zona donde, donde estamos ahí granizo, o es frecuente, entonces, bueno, la protege de esos cambios bruscos de temperatura, de este impacto, etcétera. Aquí vemos otra agrupación de plantas, fíjense ustedes, tenemos plantas aquí, palmas, tenemos aráceas, ¿ok? Aquí están las dracenas marginatas, etcétera, lo que podemos visualizar en el video, ¿no? Esta otra vista de esa forma. Aquí nuevamente están las bugambilias, o sea, lo que son las trinitarias, y de repente en las esquinas o en los extremos vienen flanqueando una serie de palmas, todo está en pote para ser vendido, ¿no? Entonces, por un lado forman estas filas de plantas uniformes y por este lado, en el lado perpendicular, como una especie, vamos a llamarla, de avenida de palmas. Ahora vamos a ver en el siguiente ejemplo esas plantas agrupadas en un jardín. Como ustedes pueden ver en esta foto, aquí hay una serie de palmas, liconias nuevamente, aráceas, bromeliáceas, que hemos visto cómo se pueden obtener en un vivero, y aquí en una forma organizada, cómo se ven en un patio. Por ejemplo, esto es un patio de acceso o un camino de acceso dentro de una vivienda, dentro de una casa, que va desde un salón hasta lo que se ve al gimnasio, lo que se ve al final, que es el gimnasio, ¿ok? Entonces la vista del gimnasio sobre esta especie de patio, y a la vez la casa respira sobre este patio, ¿okay? Entonces, ¿cómo se agrupan? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de eso. Bueno, aquí vemos o empiezan a aparecer los ejemplos de cómo asociamos la vegetación. Aquí, por ejemplo, vemos un proyecto donde de repente tenemos un primer plano de mucho color que está representado por las bugambilias, en este caso la bugambilia glabra, que es esa bugambilia morada, y en este caso que tenemos un jazminum, ¿ok? En este caso, jazminum multiflor. Entonces, este contraste es lo que aparece cuando aparece la construcción. Esto es en un campo de golf. Entonces, bueno, para romper todo este verde se aparecen como que algunos colores, o se resalta, vamos a decir así, esa primera mirada que tenemos del campo con la aparición de algunos elementos de importancia, con lo que llamamos algunos acentos. Este es el camino de donde salen los carritos de golf, y entonces empiezan la ruta. Por aquí van los golfistas que van en el carrito, los otros que van caminando van por el medio del campo, por supuesto. Pero lo que se trató de recrear en este proyecto fue justamente, bueno, la vegetación que está cerca de la construcción. Esta es una zona de servicio, aquí salen los carritos. Como les decía, la gente los toma y emprende este recorrido. Y lo que está, digamos, tratado con vegetación en el campo de golf es justamente ese recorrido, el recorrido que hacen los golfistas, y luego van a aparecer otros acentos dentro de alguno de los hoyos. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí están uno de esos hoyos donde aparece el color, donde la gente hace la pausa. Por ejemplo, cuando el carrito viene por el camino y va a unos, no sé, 10, 12 kilómetros por hora, de repente no tiene la capacidad de apreciar detalles, y por eso se ponen grandes manchas. ¿Okay? Grandes manchas me refiero a grandes grupos de un mismo color. ¿Okay? Y donde hacen pausa, por ejemplo, se bajan y aquí tienen la pelota. Imagínense ustedes, aquí está la pelota, el hoyo, y entonces aquí hay un cierto detalle alrededor de eso, porque ahí hay una pausa, hay una conversación, hay la elección del palo, quién tira primero, quién tira después. El golf generalmente se juega en grupos, ¿okay? por parejas o grupos de amigos, etc. Entonces en esa conversación es donde se hace de repente el mayor uso de la vegetación, porque es el sitio donde se aprecia realmente. Donde no se aprecia, igual que una carretera, donde no se aprecia un tratamiento paisajístico, ustedes van a ver grandes manchas o grandes grupos de una sola planta, porque no hay forma de apreciar la diversidad. Entonces, vamos a decir así, que la velocidad va a ser proporcional al
uso intensivo de una sola especie, pues, ¿okay? Cuando hay pausa se diversifica. Por eso los jardines particulares tienen muchas especies, o normalmente el paisajista tiene un gran número de especies versus, por ejemplo, el paisajismo de una calle, de una carretera donde se busca una uniformidad. Bueno, esta sería otra de las vistas. Nuevamente aparece en el extremo derecho el clubhouse del campo de golf o el club, donde la gente llega, se registra, etcétera, y sale, y donde la gente cuando termina va y de repente almuerza, toma un trago, hace vida social, etcétera, etcétera. Entonces alrededor de este edificio hay una intensidad mayor, vamos a decirlo así, del tratamiento de la vegetación. Y fíjense ustedes que no hay especies muy altas porque justamente el edificio es, digamos, tiene mucha ventanería para ver el campo y por lo tanto la gente que viene aquí viene a ver el golf. Lo interesante para ellos o lo importante para ellos es ver el golf en todo momento. Entonces la aparición de especies altas o bloqueando el edificio, etcétera, pudiera ir en contra de lo que la gente está buscando en este lugar, que siendo otra situación, siendo una residencia, de repente lo que se buscaría es cerca de los puntos ciegos de la edificación, serían especies más altas, etcétera, más bien para esconder o mimetizar la edificación dentro del paisaje. ¿Okay? Aquí se busca todo lo contrario, se busca apreciar el paisaje despejado, ¿okay? Porque hay otros intereses. Aquí vemos, esta es la entrada, el tratamiento de la entrada, en el cual detrás de esta entrada hay un muro. Este muro es un muro de piedra coralina, bruta, sin cortar. Pues este campo de golf está metido en lo que era una antigua cantera, pues, una antigua cantera de piedra coralina, ¿ok? Entonces detrás de este elemento están colocados todos los chillers de aire acondicionado en la entrada y hay una fuente y una vegetación que esto fue al año, sí, al año de sembrarlo, entonces por supuesto no había alcanzado su máximo, ¿no? Con estas plantas que iban a tratar de esconder esta pared, que en primer lugar se coloca la pared para esconder los equipos y luego la pared vegetal que va a surgir delante del entre comillas, esa pared vegetal que está sembrada en piso, por supuesto, va a terminar tapando todo lo que es ajeno y conseguir la vista hacia el paisaje total, pues. ¿Okay? Aquí tenemos un aspecto del tratamiento del campo de golf, donde, por ejemplo, los tee o los... Sí, los tee se hacen terrazas planas para que se pueda jugar bien sobre ellos, para contrarrestar las pendientes que pueda tener el terreno, y para ello se usaron nuevamente estas piedras del lugar de la minería, y esas piedras se ablandan, por decirlo de alguna manera, con vegetación, se rodean con vegetación, tanto desde arriba como desde abajo. Este es otro aspecto del campo, ese es el muro donde están las banderas, aquí están los hoyos, ¿ok? Y, ¿cómo se llama? Aquí llega y aquí es donde está la pausa, es donde está el gramado más perfectamente cortado, etcétera, etcétera. Y se desarrolla como que la velocidad más lenta de la jugada del campo, ¿no? Dentro de ese campo, en la entrada de ese campo, se estableció una laguna que se recreó con algunas piezas que había en el lugar y se introdujeron todas estas especies que son especies acuáticas, pues acuáticas o bien flotantes, como en el caso de la bora, o de borde, como estas que vamos a tener aquí, que pueden estar representadas por las tifas o por los papiros. ¿Okay? Este sería el mismo lugar, el mismo especie de pond o de laguna artificial donde tenemos plantas flotantes como las ninfias, tenemos plantas que son
que les encanta el agua, como pueden ser estas alocáceas que tenemos aquí en el fondo. Esto que tenemos en la vista cayendo el agua es una cascada artificial sobre una roca natural. Esto es una roca natural que estaba ahí, una excavación, y simplemente se aprovechó a llevar el agua de hacer la recirculación del agua de este pond a través de, se envió por un tubo atrás y se hace caer sobre esta roca para darle este aspecto como que emblemático a la entrada. Pues a la entrada, esta es la entrada vehicular, es lo primero que tú te encuentras antes de llegar a la casa club. Esta es una residencia, son los recorridos, vamos a decir así, en un jardín, una residencia bastante grande. Entonces tenía una gran diversidad de especies, tenía un bosque de Suetenia mahogany, que es el caobo de las Antillas, que es un caobo más pequeño, que se da en las zonas costeras del Caribe, incluyendo en Venezuela. Venezuela es una especie poco usada, se usa más bien el otro caobo, la Suetenia macrófila, que es el que está sembrado en muchos lugares de Caracas y que es un árbol mucho más grande. Este es un árbol más modesto y con la hoja más pequeña. Había esta especie de bosque o esta especie de grupo y se generó como propuesta de paisajismo hacer un recorrido dentro de un bosque en el cual se introdujeron todas estas especies que ustedes ven acá, la diversidad de especies. Fíjense que ustedes tienen una especie en este lugar, otra, que son los Ophiopogon, estos son los espárragos, aquí tenemos otras especies que creo que por la vista son costus, okay, alpinias, helechos, philodendron, palmas se introdujeron. Fíjense que la ventaja que tenía el lugar era que tenía una escala alta ya hecha y lo que había es que era rellenar el estrato medio y bajo, ¿no? Entonces esto tiene una diversidad mucho mayor que lo que vimos en el campo de golf, donde a lo mejor lo hacíamos con una docena de especies. Aquí ya nada más que tenemos una docena de especies en este punto donde estamos parados, porque la velocidad de desplazamiento del usuario es mucho menor y él va a ir apreciando uno por uno todas estas especies. Este en cambio es un edificio, este es el edificio que ahora en este momento es el edificio de PDVSA en Puerto La Cruz, en Guaraguao. Cuando lo intervinimos o cuando participamos en la construcción de este edificio era la sede de Corpoven, ¿okay? Que era la empresa que explotaba el desarrollo petrolífero en el oriente del país, ¿no? Entonces estos son espacios que tienen un clima diferente, es más seco, es más litoral, entonces había un uso de gramíneas, como ustedes pueden ver aquí, para cubrir espacios. Había vamos a decir así, la apropiación de ciertos arbustos del lugar, como podrían ser los cujíes, la familia de los cujíes, como podrían ser los ágaves, etcétera, y se complementaban en algunos casos con la aparición de materiales inertes como pueden ser estas piedras, pues, ¿okay? Y por supuesto la aparición de campos de grama, etcétera. Esta era la aproximación a la llegada al edificio. Fíjense ustedes que esta vía que tenemos aquí es una vía sin brocales, permite el paso del agua de uno al otro lugar, aparte que le quita ese carácter urbano que tienen los brocales, pues, porque simplemente el tráfico es lento, o sea, el desplazamiento de los vehículos es a una velocidad muy moderada y no ofrece ningún peligro de salida. Vemos aquí un aspecto de esa vista hacia la bahía de Guaraguao, y estas son las terrazas del edificio. El edificio es escalonado como una pirámide y tiene en cada uno de las vistas hacia la bahía estas terrazas que variaban en dimensión de acuerdo al estatus de las oficinas. Las más altas estaban reservadas al personal directivo y de ahí iban bajando de acuerdo a la nómina, porque ellos se manejaban en aquel momento por nómina mayor, media, mediana, administrativa y nómina de obreros, ¿no? Entonces cada uno de ellos tenían funciones diferentes y tenían espacios diferentes donde de repente las terrazas más grandes podían celebrar una reunión, o en las terrazas
más pequeña simplemente se salía a tomar un poco de aire, etcétera, etcétera, ¿no? Esta era digamos, la idea de las terrazas, y todas estas terrazas eran ajardinadas. Esta es una particularidad, es una casa que ustedes ven ahí como si fuera un oasis. Esta es una piscina unida a un pond, a un espejo de agua, sobre las cuales el agua del pond no pasa nunca a la piscina, pareciera, pero no pasa. Por aquí tenemos el truco de la separación de las aguas. Y esto era la búsqueda de un oasis justamente cercano a la piscina y cercano al ingreso, ¿no? Esto es en Curazao. Esta casa es en Curazao, y era una, vamos a decir así, la riqueza florística que se encuentra aquí era casi única en la isla, o fue casi única en ese momento en la isla. Este es un proyecto del edificio del Hilton Suites en Margarita, y esta es la piscina y los jardines que recrean la piscina, y entonces ahora vamos a ver las fotografías de eso. Esta es parte de la piscina, y la piscina está rodeada, o sea, de jardines, porque el concepto que se tenía aquí es que había un desnivel entre el hotel nuevo, que es este Hilton Suite que tienen aquí, que fue diseñado por Julio Maragall, y el hotel viejo, que había sido diseñado por la oficina de Volante y Monaldi. Y había una diferencia de nivel, o sea, de altura entre uno y otro, y la piscina querían que fuese una sola, por lo tanto tuvimos que hacer una piscina tipo río que tuviese cascadas, desniveles para llegar de una piscina a la otra, ¿no? Este fue el resultado, fue una piscina de cerca de 85, 100 metros de longitud, de diferentes secciones, por supuesto, como ustedes vieron en el plano anterior, donde algunos eran de tránsito y otros eran de pausa, pero todos tenían, vamos a decir así, la diversidad florística representativa de la isla de Margarita. Este es uno de los patios que unía el hotel con el casino, que se generó en una tercera etapa, y era justamente como ese pasear por un oasis para entrar al área del casino. Pues tenía una cubierta, fíjense ustedes, tenía unos textiles para mitigar la luminosidad sobre lo que era el área de pavimento, sobre lo que era el trazado de la caminería. Esto se diseñó junto con el arquitecto. O sea, primero se idealizó o se propuso cuál era el recorrido, y luego vinieron los techos y no al revés, pues, ¿okay? Entonces, porque lo que se quería era separar los bordes. Aquí fíjense ustedes, aquí ustedes no ven borde en este lado, porque justamente la vegetación ha escondido la parte del edificio que no nos interesa mostrar en este momento, ¿no? Entonces, por eso una de las, vamos a decir así, de las presentaciones que vimos en la parte del proceso metodológico del jardín y de los principios ordenadores del jardín, nos hablaban justamente de tratar de perder el borde, ¿no? O los bordes. Aquí tienen ustedes otra vista de la piscina, ¿ok? Y siempre afuera, estos son los ingresos. Estos son, por ejemplo, aquí hay unas tumbonas, aquí hay un ingreso a la piscina donde la gente podía entrar, se podía bañar en este espacio nada más, que era como un espacio más íntimo, o podría nadar alrededor de toda la piscina. Y simplemente aquí este era el lugar de su pausa. ¿Okay? Se crearon muchísimos lugares de pausa en vez de unas grandes terrazas para tomar sol. Esa fue la particularidad de este proyecto. Esta es una casa residencial. En este caso es una casa con, vamos a decir, con una reinterpretación de la casa colonial con el patio. El patio aquí es sustituido por una piscina, por un elemento de agua, con vegetación. Entonces en esta vegetación nosotros podemos visualizar algunas de las especies que se usaron aquí, que fueron las palmas, las licualas, por ejemplo, que fueron estas palmas que tenemos aquí. Aquí está asomando unas beichas, que son otras palmas, o palmas, no les voy a hablar de nombres comunes para invitarlos a buscar
¿cuál es el nombre conocido en su localidad? Pues aquí a lo largo, este es el paisaje prestado. Estas avenidas, estas palmas que están aquí, están en la avenida principal del Country Club, que son las Washingtones, ¿ok? Y sin embargo pareciera que formaran parte de la casa. Esto que vemos aquí son unas arazas, que son las aráceas, en este caso utilizadas fueron la monstera, otros filodendros que usamos en este espacio. Y fíjense ustedes que las ventanas dejan siempre percibir a través de estas ventanas qué es lo que está ocurriendo aquí. Aquí hay una escultura, que es un punto focal digamos, de la propuesta, ¿okay? Y una pequeña piscina familiar, pues temperada, por supuesto. Aquí tenemos otra fotografía de uno de los salones, ¿okay? Esto puede ser un salón de la biblioteca o un recibidor para recibir visitas, no un estar íntimo, donde tenemos el uso del patio en el lindero, ¿okay? En este caso el patio está en el lindero y percibimos luz a través de él necesaria para el crecimiento de las plantas, y podemos visualizar aquí cómo se usó la rafis, ¿okay? La rafis excelsa. Aquí podemos ver las calateas con las grandes hojas que ellas proporcionan, ¿okay? Y aquí unos cordilines que tratan de buscar la luz, ¿okay? Nos mudamos a Margarita, o nos trasladamos a Margarita, y nuevamente la piscina, en este caso, se hace de borde infinito. ¿Para qué? Para lograr el paisaje prestado. Nunca pudimos resolver el tema del cable. Las instalaciones en Margarita o la infraestructura en Margarita son paupérrimas, entonces bueno, la aparición de ese cable, la verdad que bueno, provoca hacerle Photoshop, pero lamentablemente está ahí, ¿no? ¿Qué se usa en este caso? Bueno, se usa esa gran vista sobre el Mar Caribe, arbustos que nos flanquean a la izquierda y a la derecha de esa ventana que queremos abrir, especies altas que nos proporcionan sombra. Fíjense ustedes la sombra que aparece aquí, producida por los coconuts, en las palmas de coco, ¿okay? Los crotos que nos producen color, etc. Esta vegetación es más fuerte que la que vimos en las anteriores casas, porque esto es una casa de vacaciones, por lo tanto, o una casa vacacional, por lo tanto, vamos a decir así, el nivel de seguimiento sobre la calidad de la vegetación no es el mismo, y hay que usar especies mucho más fuertes. Esta es la misma casa en Margarita, en los ranchos de Chana, donde aquí se usaron básicamente las trinitarias en el lado opuesto al mar como recibimiento, ¿okay? Vuelven a aparecer las palmas que nos acompañan, los árboles. Esto es un árbol que está creciendo aquí, una pequeña acacia, y fíjense ustedes nuevamente el paisaje prestado, que vemos ahí la vista del Guayamurí, pues, que es el cerro que tenemos enfrente. Este es el acceso a la casa, el acceso peatonal, por supuesto. Bueno, aquí tenemos otra vista desde afuera. Este es el acceso vehicular, ¿okay? Donde vuelve a aparecer el color, plantas fuertes. Esto es el vecino, que tiene un tratamiento similar. Estas casas se diseñaron en conjunto, por lo tanto tenían una cierta unidad entre ambas. La aparición en este caso de un árbol como el del Onyx regia, el flamboyant, que produce color y podría producir la identificación de la casa. Es la casa que tiene el flamboyant. Cuando está floreado es imperdible. Bueno, aquí vemos el tratamiento del jardín en una edificación. Esta es en Caracas. Y vemos que el jardín o el edificio y el jardín se van a confundir. Este es un proyecto súper interesante. Trataba nuevamente dos lotes, dos grupos de edificios diseñados por la misma firma y por la misma constructora. Eran diferentes, pero el espejo de agua que se originaba en el más alto caía sobre el inferior, pues. Entonces se generó una unión o un vínculo entre los dos edificios, ¿no? Y la vegetación aparece ya prácticamente. Estos son los pasillos de acceso para entrar aquí y tomar
los ascensores, la vegetación se acerca a ese recorrido que hace el visitante, puesto que los propietarios entran por el sótano normalmente, pero el visitante va recreándose en el jardín antes de ingresar a la edificación. Por eso los pasillos son abiertos, muy tropical, pues en este caso el concepto ese de acercamiento al jardín. Aquí tenemos un proyecto más público que es el Parque del Este. Este es el jardín xerofítico, la recuperación del jardín xerofítico, donde se usaron especies propias de un jardín xerofítico, ¿no? Representada mayormente por los ágaves y las bromeliáceas. Este es un jardín particular donde aquí teníamos la calle y esta es la piscina. La diferencia, el ancho, vamos a decir así, de este jardín aquí era poco menos de 1,5 metros y había que buscar una separación, un separador entre ambos. La piscina está un piso por encima de lo que es la calle, pero desde abajo no se siente, o sea, a nivel de piscina no se siente que estamos prácticamente al borde de la calle, ¿no? Por eso el borde y el perder el límite es muy importante. Esta es otra casa en otra localidad cerca del mar, donde la piscina se asoma prácticamente al océano, al mar Caribe en este caso, y está, vamos a decir así, flanqueada por la vegetación que está fuera del lindero, que en este caso la estamos utilizando como si perteneciera a la vivienda y que son en las palmas de coco, ¿no? En este caso. Y aquí terminamos con esta, que es nuevamente en el campo de golf, la vegetación que se usó, vegetación fuerte, fácil de mantener, que pudiera ser podada sin representar vamos a decir, un cambio muy notorio, sin representar para el visitante cambios de calidad. Entonces, bueno, con eso le queremos mostrar cómo esta vegetación que la encontramos en el vivero puede ser implementada en un proyecto de arquitectura paisajista. Gracias por su atención.